Hay instantes en la vida en los que las cubiertas se caen, no debido a un gran acto de traición, ni a una avalancha de sentimientos, sino a pequeños gestos, a breves momentos en los que el espíritu se hace visible, aunque sea solo por un instante. Y es precisamente ahí donde Corion nos enseñó a observar. Conocer el auténtico carácter de una persona no exige años de convivencia ni pruebas complejas, sino que se basa en la atención a dos señales clave. Hoy vamos a abrir esa puerta y al concluir este video, no solo sabrás cuáles son esas dos señales, sino que nunca volverás a ver a los demás de la misma forma. ¿Te ha pasado que confías en alguien y con el tiempo descubres que esa persona no era quien decía ser? Que sus palabras eran dulces, pero sus actos contaban una historia diferente. Jung mencionaba que lo más oscuro no está en los otros, sino en nuestra falta de claridad para ver. Pero eso puede cambiar. Este contenido no es simplemente una charla, sino una guía para que aprendas a percibir lo invisible, a desvelar lo que el alma de una persona expone cuando nadie más está observando. La mayoría de nosotros no adquirió la educación necesaria para leer el alma humana. Nos enseñaron a enfocarnos en lo superficial, en el gesto amable, la sonrisa precisa, las palabras adecuadas. Sin embargo, con su vasto legado, nos invita a mirar más allá, a poner atención en lo que otros pasan por alto. Porque solo cuando afinas esta mirada, dejas de ser víctima de las apariencias y comienzas a cuidar tu energía, tu paz y tu corazón. Este video es una promesa, una que afirma, al finalizarlo, sabrás exactamente dónde mirar y qué observar para entender verdaderamente quién es alguien, no con el fin de juzgar, sino de elegir. Porque a veces la elección más crucial no es a quién amar, sino a quién no dejar entrar. Y eso no se aprende en libros comunes, se aprende con herramientas reales, con enseñanzas profundas y con una dirección que hoy aquí vas a recibir. Carl Jung no fue un pensador cualquiera, fue un espíritu que se atrevió a enfrentar directamente aquello que todos temían: el inconsciente, la sombra, los instintos más profundos del ser humano. Y entre todo lo que dejó como legado, aportó claves esenciales para identificar el carácter auténtico de una persona sin que ésta pronuncie una sola palabra. Hoy vamos a revelarlas, pero aún más importante, te empoderaremos para que las implementes en tu vida diaria. Este conocimiento no busca inducir la paranoia ni fomentar la desconfianza. Al contrario, está diseñado para evitar que tropieces repetidamente con las mismas piedras, para que puedas observar a alguien y afirmar: sé con certeza quién eres realmente. No por lo que me cuentas, sino por lo que manifiestas cuando crees que nadie lo percibe. Ese es el verdadero poder de la conciencia, y aquí en este canal, eso es lo que cultivamos: conciencia. Habitamos en una sociedad que valora lo superficial. Las redes sociales nos enseñan a mostrar solo la faceta hermosa, controlada y perfecta. Sin embargo, en la vida real, las relaciones se fracturan a causa de lo que no notamos a tiempo, por ignorar las señales que Jung nos instó a observar, por no detenernos a escuchar, no con los oídos, sino con el alma. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para empezar a ver con mayor claridad. ¿Sabías que Jung creía que lo que una persona reprime termina controlando su vida desde las sombras? Esa represión, ese inconsciente, se deja ver precisamente en los dos detalles que compartiremos contigo. Y cuando descubras cuáles son, será como si tuvieras una linterna que te guíe a través de la oscuridad de cualquier relación humana.
Este video puede servirte como herramienta durante el resto de tu vida, porque al entender el carácter de alguien desde el principio, te evitas años de sufrimiento, tomas decisiones más acertadas y, lo más importante, aprendes a construir vínculos más auténticos, más saludables, más reales. Esto no es magia, es psicología aplicada a tu vida cotidiana, y lo más hermoso de todo es que no necesitas ser psicólogo para comprenderlo. Solo necesitas desear mirar, tener el valor de observar sin filtros, sin espejos, y permitirte confiar en ti, en tu intuición, en tu habilidad para percibir lo que no se expresa, pero que clama desde lo más recóndito del ser humano. Al finalizar este video, contarás con una serie de herramientas tan poderosas que tal vez incluso empieces a reconsiderar algunas relaciones pasadas, no para sentir culpa, sino para sanarte. Porque no se trata únicamente de ver a los otros, sino también de mirarte a ti mismo. ¿Por qué no te diste cuenta antes? ¿Qué parte de ti necesitaba aferrarse a alguien que no era quien decía ser? Este contenido no solo será iluminador, sino también curativo. A menudo, lo que más nos duele no es lo que el otro hizo, sino lo que nosotros no supimos reconocer. John afirmaba que el sufrimiento no es solo dolor, sino una oportunidad para ampliar la conciencia. Hoy, estás a punto de ampliar la tuya. La mayoría de las personas caminan con una venda emocional. Pasan de relación en relación, de amistad en amistad, repitiendo patrones sin entender por qué. Aquí, hoy, vas a romper ese ciclo, al conocer las dos claves que Jung destaca para identificar el carácter. Comenzarás a desprenderte de la ingenuidad emocional, y eso es liberador. Piensa en todas esas ocasiones en que dijiste, no lo puedo creer, parecía otra persona. Ese parecía tiene solución porque Jung nos proporcionó las herramientas para ver más allá de las apariencias, no con desconfianza, sino con conciencia, con madurez emocional, con inteligencia psicológica. Y eso es lo que te vamos a ofrecer aquí. Muchas personas terminan lastimadas no por malas intenciones, sino por no poder reconocer señales sutiles. Este video es un entrenamiento para tu capacidad de percepción. Aprenderás a leer más allá de lo evidente, a observar silencios, gestos, reacciones, a percibir el alma detrás de los actos, y cuando lo logres, algo en ti cambiará para siempre. Imagínate entrar en cualquier lugar y saber casi de inmediato con quién realmente puedes conectar. Imagínate contar con la capacidad de discernir y evitar que energías destructivas se adhieran a tu existencia. Visualízate sintiéndote emocionalmente protegido, no debido al aislamiento, sino porque puedes interpretar la esencia de las personas. Eso es lo que nos proponemos enseñarte hoy. Este aprendizaje no es exclusivo para unos pocos, está destinado a todos aquellos que desean dejar de vivir con venda en los ojos, de observar la vida desde una nueva perspectiva, usando la lente de la conciencia. Porque cuando sabes hacia dónde dirigir tu mirada, todo se transforma, tu entorno, tus relaciones, tu forma de entregarte e incluso tu amor propio. Y no estás solo en este camino. Si estás aquí, es porque formas parte de una comunidad que busca más, que no se contenta con la superficialidad, que anhela entender, sanar y crecer. A través de cada video y cada palabra, nuestro propósito es ofrecerte herramientas que te permitan vivir desde tu verdad. A veces, basta con una única idea para modificar una vida, y hoy te proporcionaremos dos claves que, si las implementas, van a alterar tu percepción para siempre. Como dijo Jung, lo que no hacemos consciente se convierte en nuestro destino. Pero tú estás aquí para transformar ese destino.
Tal vez has sido una persona herida, tal vez has presenciado cómo una relación se tornó en una pesadilla. Este video no te juzgará por ello. En cambio, te abrazará y te revelará que existe una alternativa, que puedes amar con los ojos abiertos, que puedes resguardar tu energía sin encerrar tu corazón. Este canal no genera contenido por el mero hecho de hacerlo. Construimos caminos para sanar y hoy te abrimos uno de los más poderosos. Así que respira profundamente, expande tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el comienzo de una vida emocional más sabia, más robusta y más satisfactoria. Al finalizar este viaje juntos, contarás con 2 herramientas tan simples como poderosas. 2 faros que te guiarán en el vasto océano de las relaciones humanas y sobre todo tendrás algo invaluable: claridad. Claridad para ver, para sentir y para elegir. Así que mantente atento, porque lo que viene a continuación es pura sabiduría extraída de la psicología profunda de Carl Jung y de la pasión que sentimos por acompañarte en tu proceso de sanación. Carl Jung afirmaba: la persona que no ha atravesado el infierno de sus pasiones jamás las habrá superado. Esta frase, aunque parece referirse a nosotros mismos, también encierra una verdad significativa sobre los demás. Si deseas descubrir el verdadero carácter de una persona, no te fijes en su apariencia, en su discurso o en su reputación. Observa su reacción ante 2 situaciones: el poder y la adversidad. Estas 2 pruebas desnudan el alma humana más que 1000 palabras o promesas. Cuando alguien accede al poder, sea porque posee autoridad, riqueza, respeto o incluso una ventaja sobre otros, se produce un pequeño cambio. La careta social empieza a caerse. Jung clarificó que la máscara o persona es el acuerdo entre el individuo y la sociedad. Sin embargo, bajo esta reside la sombra. El poder, entonces, actúa como el detonante que rompe ese acuerdo y permite que la sombra salga a la luz. No todos lo detectan, pero aquellos que observan con atención, sí. Por ello, la primera gran prueba para discernir el carácter de alguien es el poder. ¿Cómo se comporta esa persona cuando tiene ventaja? Se vuelve presuntuosa, pisotea a quienes le apoyaron, comienza a burlarse de quienes tienen menos o sigue actuando con humildad, conciencia y respeto. El poder no transforma a nadie, simplemente revela lo que siempre estuvo presente. Si deseas conocer a alguien, observa su conducta cuando no tiene que actuar. La segunda cuestión fundamental es la adversidad. Jung escribió: la depresión es como una dama vestida de negro. Si se presenta, no la rechaces. Invítala, ofrécele un asiento, escucha lo que tiene que decir. En esta reflexión, no solo se refería a la tristeza, sino a cómo el sufrimiento revela nuestra verdadera naturaleza. Cuando una persona enfrenta una crisis, una pérdida o una dificultad significativa, su auténtico ser emerge. Ya no queda espacio para el teatro. Lo que queda es el alma desnuda. Muchos a menudo pretenden ser personas bondadosas mientras todo transcurre sin problemas, pero cuando la vida presenta desafíos, sacan a relucir su resentimiento, su falta de compasión y su rencor. Por otro lado, hay quienes cuando enfrentan dificultades revelan lo mejor de sí, su nobleza, su empatía, su fortaleza, no porque no experimenten dolor, sino porque su carácter se sostiene sobre bases sólidas. La adversidad, similar al fuego, purifica o expone la debilidad. Así que, si deseas conocer el verdadero carácter de alguien, considera estas 2 preguntas. ¿Qué hizo cuando obtuvo poder? ¿Y cómo reaccionó cuando la vida le golpeó?
La respuesta te ofrecerá una visión mucho más profunda que años de conversación, pues en esos momentos no hay máscaras, hay autenticidad. Puede proporcionarte claridad y ahorrarte años de sufrimiento emocional. Ahora bien, ¿cómo incorporamos esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo ajustamos nuestra percepción para ver lo que otros suelen ignorar? John enfatizaba que el observador también debe ser consciente de su propia sombra, porque si solo miramos hacia afuera sin mirar hacia adentro, caemos en la trampa del juicio. Esto no se trata de juzgar, sino de entender, de ver sin ilusiones, de protegernos sin volvernos fríos. Te propongo un ejercicio. Piensa en 3 personas cercanas a ti. Pueden ser amigos, pareja, familiares o colegas. Tómate un instante. Cierra los ojos y revívelos en 2 momentos cruciales, cuando les iba bien y cuando estaban en crisis. ¿Qué observaste? ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo se comportaban con los demás? Anota tus respuestas y luego pregúntate, ¿es esa la clase de energía que deseo en mi vida? Hazlo con calma, sin rencor ni idealizaciones, solo con verdad. Este ejercicio no es para que te alejes de los demás, sino para que te conectes con la realidad. Porque una vida emocional saludable no se construye sobre ilusiones, sino sobre elecciones conscientes. John nos advertía al respecto, hasta que lo no consciente no se convierta en consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo denominarás destino. Y lo mismo ocurre en nuestras relaciones. Si no somos conscientes del tipo de personas que hay a nuestro alrededor, terminaremos sufriendo una y otra vez, y lo llamaremos simple mala suerte. Pero no es eso. Es una falta de atención. Muchos de nosotros crecimos aprendiendo a pasar por alto las señales, a justificar comportamientos y palabras, y a aceptar fachadas como si fueran auténticas. Pero esa etapa ha llegado a su fin. Hoy estás aquí para ver con claridad, para tomar control sobre tu bienestar emocional. Y esto comienza al reconocer quiénes son tus acompañantes y cómo su carácter te impacta. No se trata de buscar la perfección, sino de identificar la esencia. Hay quienes cometen errores, pero su naturaleza es noble, y otros que actúan bien por interés, ocultando un desprecio profundo hacia los demás. El poder y la adversidad te ayudarán a distinguir entre ellos. Otro ejercicio a considerar es reflexionar sobre ti mismo. ¿Cómo reaccionas cuando adquieres poder? ¿Te crees superior? ¿Te vuelves arrogante y olvidas a los demás? ¿Y qué haces cuando todo se desmorona? ¿Te llenas de rencor o decides crecer, aprender y transformarte? Este video no solo te ofrece herramientas para leer a los demás, también te invita a conocerte mejor, porque también posees un carácter que se revela en cada experiencia. Carl Jung fue claro al señalar que no puedes despertar a alguien que finge estar dormido. Lo mismo se aplica en las relaciones. No puedes abrir los ojos de alguien que no desea reconocer su sombra, pero sí puedes proteger tu energía. Puedes elegir rodearte de personas que te llenen de inspiración, no que te drenen. Aprende a mirar desde otra perspectiva. La clave no es observar con temor, sino con sabiduría. Y esa sabiduría emocional inicia cuando comprendes que no necesitas que otros cambien para estar en paz. Solo necesitas aprender a percibirlos tal como son y decidir desde esa comprensión qué lugar les otorgas en tu vida. Hay quienes, al adquirir un poco de poder, se convierten en tiranos disfrazados de líderes, mientras que otros utilizan su poder para servir y elevar a los demás, construyendo en vez de destruir. ¿Conoces la diferencia? Es el carácter.
Y ese carácter no se adquiere, no se aprende en un taller, ni se simula, está profundamente arraigado en la esencia del alma. La adversidad también aporta información valiosa. Cuando alguien enfrenta una situación difícil y en vez de tornarse cruel, se vuelve más comprensivo, te encuentras ante una persona con un corazón genuino. Jung hablaba sobre la metamorfosis a través del sufrimiento, de cómo un dolor bien experimentado puede purificar, pero también ilustraba cómo un dolor mal manejado puede contaminar, arrastrar y destruir. Reflexiona sobre esto. ¿Cómo reacciona la persona que amas cuando se siente frustrada? Te echa la culpa, te hiere, se desconecta emocionalmente o busca comprender, dialogar, construir. Esa reacción es un reflejo de su carácter. Esa respuesta es la manifestación de su sombra o de su conciencia. Y tú también enfrentas estas pruebas. Quizás en este momento estés pasando por un periodo complicado. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con mi dolor? ¿Estoy creciendo o estoy hiriendo a otros? ¿Estoy cultivando mi grandeza o alimentando mis traumas? Este no es solo un video para juzgar a otros, es un espejo, un espacio para mirarte a ti mismo. Si desarrollas esta conciencia, tu vida experimentará una transformación total. No solo evitarás relaciones tóxicas, sino que empezarás a formar lazos más profundos y auténticos, porque tu perspectiva será más clara y tu alma estará menos dispuesta a aceptar aquello que ya no resuena con tu desarrollo interior. Jung escribió: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea simplemente otra alma humana. Y esa es la esencia de este video. No se trata de teorizar, sino de sentir, de reconocer desde el alma a quien tienes frente a ti y también quién eres tú cuando nadie te observa. Haz un compromiso contigo mismo. A partir de hoy, mirarás más allá de las apariencias. Te permitirás ver y también transformar, porque la conciencia puede doler al principio, pero libera para siempre. Reflexiona sobre todas las ocasiones en que percibiste que algo no andaba bien con alguien y aún así decidiste seguir adelante. No te juzgues por ello, pero prométete que ahora lo harás de manera distinta. Que a partir de hoy, cuando alguien muestre su verdadero ser a través de la forma en que enfrenta el poder o el dolor, estarás allí con los ojos bien abiertos. Y si hoy te das cuenta de que estás rodeado de personas que ya han revelado su esencia y no son compatibles contigo, recuerda que distanciarse también es un acto de amor hacia uno mismo. No tienes que quedarte donde tu espíritu se marchita. Tu propósito es florecer. Este video es un llamado a observar, a despertar, a entender que la verdad no se encuentra en las palabras, sino en las reacciones, y que cada respuesta humana es una indicación, una ventana al alma, un rastro del carácter. Y a partir de hoy, vas a aprender a interpretar esas huellas, porque al observar cómo alguien actúa frente al poder, sabrás cómo te tratará cuando no te necesite. Y cuando veas su reacción ante la adversidad, sabrás si estará contigo en tiempos difíciles o si solo se presenta en momentos de comodidad. Si este contenido ha resonado contigo, deja en los comentarios la frase: la forma en que enfrento el poder y el dolor define quién soy. Escríbela si estás listo para observar con conciencia, dispuesto a elegir relaciones saludables y comprometido contigo mismo a ser una persona de verdadero carácter. Cuando Jung hablaba sobre el carácter, lo hacía desde las estructuras internas más profundas del ser humano y no solo desde las conductas externas. Él comprendía que lo que realmente define a una persona no es su comportamiento cuando se siente observado,
sino lo que elige hacer cuando piensa que nadie lo está mirando. Ese instante de intimidad consigo mismo, con su sombra, con su conciencia, es donde se revela el carácter. Y cuando esto se manifiesta frente al poder o al dolor, la revelación es total. Para Jung, el carácter no era una cualidad moralista, sino una forma de integración psíquica. Es el resultado de un alma que ha enfrentado sus contradicciones y en lugar de negarlas, ha aprendido a aceptarlas. Por eso, cuando alguien tiene poder, su sombra se expone y cuando sufre, su luz es puesta a prueba. No todos logran pasar esas pruebas, sin embargo, todos tienen que confrontarlas. Y tú, como un observador consciente, tienes la capacidad de percibir lo que otros prefieren ignorar. Freud, por su parte, se refería al ello, el yo y el superyo como las bases que gobiernan nuestro comportamiento. Aunque su enfoque se centraba más en los instintos, coincide con Jung en un aspecto crucial. Cuando el equilibrio interno se quiebra, lo auténtico sale a la luz. En el poder, el yo se inflama. En tiempos difíciles, el ello se angustia. Solo una persona con un superyo ético, o mejor dicho, con una conciencia integrada, puede comportarse con moderación en tales circunstancias. Por lo tanto, Jung enfatizaba que no deberíamos confiar ciegamente en las máscaras, ya que quien se considera perpetuamente bueno, a menudo tiene una sombra que no reconoce. Y esa sombra, como él decía, cuanto más la desatiendes, más oscura y poderosa se vuelve. En momentos de crisis es cuando esa sombra se libera no para destruirte, sino para revelarte lo que aún no has sanado. Jung nos animaba a observar las reacciones espontáneas, esos instantes en los que alguien responde sin tiempo para reflexionar, sin necesidad de impresionar a nadie. En esos momentos no hay cálculo, solo hay carácter. Una respuesta agresiva, una actitud despectiva, una burla ante la caída de otros son indicios. No los justifiques, no los minimices. Son reflejos de lo que realmente habita en esa persona. Erich Fromm, uno de los más importantes discípulos de la profunda reflexión, afirmaba que el carácter maduro es el que ha intercambiado la compulsión por la elección consciente, es decir, quien no se deja llevar por el poder ni por el sufrimiento, sino que actúa desde su centro. Y ese centro se desarrolla, no es algo innato, es un esfuerzo interno constante. Si logras reconocerlo en alguien, aprécialo. Es más raro de lo que piensas. Viktor Frankl, a partir de su experiencia en los campos de concentración, expresó algo que se alinea perfectamente con las ideas de Jung. Al ser humano se le puede quitar todo, excepto la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier situación. Esa actitud seleccionada frente al sufrimiento es el más claro reflejo del carácter, no porque no duela, sino porque aún en medio del dolor, el alma noble sigue proyectando luz. Imagina a alguien que ha atravesado una experiencia devastadora, pero que nunca dejó de amar, de ayudar y de actuar con integridad. Esa persona posee un carácter que ha sido moldeado por el fuego. Y es precisamente allí donde Jung quería que dirigiéramos nuestra atención, ya que este tipo de individuos no brillan por lo que poseen, sino por lo que son. Y cuando los encuentres, no los dejes escapar. Uno de los errores más frecuentes en las interacciones humanas es confundir simpatía con bondad. Existen personas encantadoras, carismáticas, deslumbrantes, pero con un carácter vacío, y otras que son más reservadas, más discretas, pero con un alma de acero. El poder revela esta distinción y la adversidad la confirma. Por esto, Jung se refería al proceso de individuación, a través del cual un individuo se convierte en su verdadero yo,
no en la imagen que los demás esperan de él, sino en quien realmente es, integrando todas sus luces y sombras. Solo aquellos que han atravesado este proceso pueden manejar el poder con humildad y enfrentar la adversidad con dignidad. La persona que rechaza sus heridas, que se escapa del sufrimiento y que busca control para sentirse valiosa, suele ser alguien de carácter débil, porque el carácter no se fundamenta en aparentes fortalezas, sino en una profundidad emocional, en la habilidad de permanecer en silencio cuando se posee poder y en la voluntad de extender la mano cuando se está en ruinas. Freud también mencionó un fenómeno interesante llamado desplazamiento. Muchas personas que no confrontan su sombra al enfrentar dificultades, desahogan su ira sobre quienes menos lo merecen. ¿Te ha sucedido que alguien actúa mal contigo sin razón, simplemente porque tuvo un mal día? Eso no es una reacción al azar, es un indicativo de un carácter fracturado. Por eso, Jung sugería un ejercicio que hoy te proponemos. Tómate un momento para elaborar una lista de las personas que has admirado a lo largo de tu vida, no por sus logros, sino por la manera en que enfrentan los desafíos. A continuación, reflexiona sobre lo que compartían, cómo ejercían el poder y cómo sobrellevaban el sufrimiento. Te darás cuenta de que hay un patrón, y ese patrón se convertirá en una guía para tus futuras relaciones. La mayoría de las rupturas en las relaciones no ocurren por una única gran traición, sino por pequeñas muestras de carácter que han sido pasadas por alto. Ese comentario despectivo, esa actitud dominante, esa indiferencia cuando te sentías mal, son indicativos. Si las hubieras reconocido antes, tal vez ahora no estarías en el proceso de reconstruir tu ser. Sin embargo, no se trata de vivir con temor, sino de vivir con conciencia, con los ojos abiertos y el alma atenta. Porque cuando decides con cuidado a quién permites en tu vida, te estás eligiendo a ti mismo. Estás afirmando, mi energía tiene un valor, mi paz es importante, mi crecimiento emocional es una prioridad. Una de las afirmaciones más impactantes de Jung es que el encuentro entre dos personas es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si se produce una reacción, ambas experimentan una transformación, y esa transformación puede ser brillante o dañina, dependiendo del carácter de cada una. No puedes cambiar a los demás, pero puedes optar por no unirte a aquello que te hace daño. Observa cómo una persona habla de sus exparejas, de sus padres, de aquellos que la han apoyado. Si hay resentimiento, desprecio o arrogancia, existe una narrativa interna que necesita sanación, y en esos casos, el carácter se convierte en una defensa, no en una virtud consciente. También resulta interesante observar cómo alguien se comporta con aquellos que no le brindan nada a cambio, cómo actúa con un mesero, una persona vulnerable o un anciano. Esta conducta es más sincera que cualquier promesa, ya que el alma se refleja mejor en la espontaneidad que en el discurso. La adversidad, por otro lado, tiene su propia voz. Cuando una persona enfrenta una pérdida, un duelo o una enfermedad, revela cuánto ha integrado su sombra. Si se torna violenta, evasiva o se siente víctima, su carácter todavía está en desarrollo. Sin embargo, si se vuelve más sabia, más empática y auténtica, está demostrando una grandeza que no todos tienen. Si en este momento estás enfrentando una etapa difícil, puedes optar por utilizarla como un portal. John mencionaba que los síntomas emocionales son el lenguaje del alma que anhela sanar. No los ignores, escucha su mensaje y pregúntate, ¿qué lección trae este dolor para mí? ¿Qué aspecto de mí está preparado para evolucionar?
Una vida emocional rica no implica una vida libre de sufrimiento. Es una existencia con carácter, con la habilidad de sostener, de hacer buenas elecciones, de observar con sinceridad y de afirmar: merezco relaciones donde impere la verdad, donde el poder no sea corruptor, donde el dolor no cause destrucción, donde el alma refleje y no se convierta en una prisión. Recuerda esta cita de Jung: uno no se ilumina idealizando luces, sino reconociendo su propia oscuridad. Y ese es el trabajo que estás emprendiendo hoy. Estás aportando luz a tus relaciones. Te das cuenta de que el verdadero carácter no se grita, se manifiesta en cómo se comporta una persona cuando no está recibiendo aplausos. Estás optando por una existencia más consciente, digna y coherente, ya que el carácter no se hereda, se cultiva. Y al nutrir el tuyo, también podrás elegir mejor a quienes deseas tener cerca. Este acto es, en esencia, amor hacia ti mismo, no hacia los otros. Y si has llegado hasta aquí, permíteme recordarte esto: mereces relaciones donde el poder no te silencie y donde la adversidad no te deje en soledad. Mereces vínculos que te permitan ser tú mismo sin miedo, donde el carácter no sea una promesa, sino una realidad constante. Jung decía que el carácter se revela a través de elecciones, no con palabras. Y esas decisiones se vuelven más notorias cuando la persona siente que tiene poder o cuando ha perdido todo. Es en estos extremos donde la verdadera esencia se hace evidente. Porque en ausencia de presión, cuando todo está en equilibrio, cualquiera puede mantener una imagen. Pero en momentos de emociones intensas, cuando el ego se siente excitado o herido, nuestra verdadera esencia se manifiesta sin filtros. Una de las enseñanzas más significativas de Jung es que todos llevamos dentro una sombra que, si no se integra, termina afectando nuestras acciones. Y el poder actúa como el ambiente ideal, donde esa sombra busca validarse. Aquellos que no han sanado su necesidad de control, superioridad o dominación, al acceder al poder, se convierten en una amenaza emocional. Por otro lado, quienes son conscientes de su sombra, utilizan el poder como una oportunidad para crear, servir y conectar con humildad. Jung también afirmaba que la neurosis es el sufrimiento de un alma que aún no ha hallado su propósito. En este sentido, la adversidad se transforma en una prueba decisiva. Cuando enfrentamos la pérdida, la frustración, el rechazo o el fracaso, el alma tiende a desorientarse. Y si no ha encontrado un significado, puede desembocar en agresión, victimización o cinismo. En contraste, cuando una persona ha trabajado en su interior y su carácter ha sido moldeado por la autoconciencia, la adversidad la profundiza, la humaniza y la llena de luz. Hay un poco mencionada frase de Jung que dice: el caos llama a quien puede responder desde el alma. Esto implica que las circunstancias extremas revelan la verdad. Por lo tanto, el sufrimiento no es solo algo destructivo, también puede ser una fuente de revelación. Si deseas conocer a alguien, obsérvalo en sus momentos bajos y ve si sus palabras se vuelven más ásperas, si su trato se endurece, si se retira o, contrariamente, si muestra ecuanimidad, sensibilidad y presencia. El poder y la adversidad actúan como espejos, no distorsionadores como los de un circo, sino reflejos sinceros como los de una celda. No alteran, simplemente reflejan. Por esta razón, Jung nos advertía que no hay que temer al conflicto, sino a lo que el conflicto puede develar sobre nosotros, y lo mismo se aplica a los demás. Las discusiones, los momentos críticos y las separaciones son espacios sagrados donde se revela el verdadero carácter.
Escucha atentamente, observa con tranquilidad y decide desde la conciencia. Realiza un ejercicio de introspección. Piensa en un instante reciente en el que tenías un poco más de poder que otra persona. Pudo haber sido la capacidad de decidir, influir o tener la última palabra. ¿Cómo te comportaste? ¿Demostraste empatía? ¿Impusiste tu voluntad? ¿Fuiste justo o te aprovechaste de la situación? Ahora reflexiona sobre una reciente experiencia de dolor o pérdida. ¿Te cerraste, culpaste a otros o hallaste una voz de comprensión dentro de ti? Este ejercicio no busca juzgarte, sino perfeccionar tu autoconocimiento. Una lección fundamental en Jung es que el carácter no se impone, se gana. A través de cada experiencia vivida con conciencia plena, él decía que no podemos convertirnos en lo que somos sin enfrentar los opuestos. En otras palabras, quien no ha experimentado tanto el poder como la derrota, difícilmente tiene autoridad para hablar sobre el carácter. Por ello, no te fijes únicamente en las palabras de los demás. Observa sus caminos, examina lo que han atravesado y cómo lo han gestionado. Quien se conoce a sí mismo no necesita aplastar a los otros cuando tiene ventaja. Quien ha encontrado su propósito no se desmorona por completo cuando la vida le quita algo. Jung invitaba a integrar estas verdades. Y tú, al ser parte de esta comunidad, ahora tienes el privilegio de aplicar esta sabiduría para transformar tu entorno emocional, no para volverte frío, sino para ser sabio, no para ser solitario, sino selectivo. Porque rodearte de las personas adecuadas es también un acto de amor propio. Si hasta hoy has compartido tu tiempo con aquellos cuyo carácter te ha lastimado, no lo consideres una derrota, sino una iniciación. Ahora posees las herramientas que Jung nos dejó para ver con nuevos ojos, para escuchar con mayor profundidad y para establecer conexiones donde haya verdad, porque no viniste a mendigar afecto, viniste a elevar tu vida. Y esto solo se logra cuando reconoces que el carácter de una persona no se evalúa, se percibe en los momentos significativos. Si este contenido ha resonado en ti, deja en los comentarios la frase «Ahora sé dónde dirigir mi mirada y mi alma ya no se deja engañar». Escribe esto si estás preparado para observar con claridad, para defenderte desde la conciencia y para vivir en relaciones fundamentadas en un verdadero carácter, no en superficialidades. Una de las ideas menos exploradas, pero profundamente impactantes en la obra de Carl Jung, se revela no solo en lo que una persona hace, sino también en lo que no puede evitar hacer. En otras palabras, más allá del control superficial, nuestras respuestas instintivas ante el poder o la pérdida son una manifestación directa del inconsciente, lo que surge a la superficie cuando no hay testigos, cuando no se esperan recompensas, cuando no hay consecuencias visibles. En esos momentos se exhibe el yo auténtico. Jung diferenciaba entre la persona, la máscara social y el yo, que es el núcleo del ser. En esa brecha entre lo que proyectamos y lo que realmente somos, oculta la esencia del carácter. Cuando esa brecha es amplia, se vuelve peligrosa, porque la persona puede parecer íntegra, pero en realidad actúa desde un lugar desintegrado, desde el ego o la sombra. Solo el poder y la adversidad pueden cerrar esa brecha o ampliarla aún más. Alfred Adler, colega y posteriormente disidente de Freud, postuló el concepto de compensación. Sostenía que aquellos con complejos de inferioridad tienden a sobrecompensar en busca de poder, control o superioridad. Esta idea se conecta directamente con la primera señal para identificar el carácter.
Si alguien siente la necesidad de aplastar, humillar o controlar al alcanzar el poder, está mostrando una inseguridad subyacente. No hay autenticidad en quien necesita demostrarla constantemente. Y en el otro extremo se encuentra la humildad genuina, la que surge tras haber enfrentado el propio dolor. Viktor Frankl dijo, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Esta frase es un tesoro invaluable para comprender cómo la adversidad pone de manifiesto el carácter. Hay individuos que enfrentan tragedias y en vez de volverse insensibles, se abren a una sabiduría renovada. Se tornan generosos, se transforman en guías para los demás, y este aprendizaje no proviene de lecturas, sino que se obtiene a través de la vida. La psicóloga Karen Honey sugirió que muchos rasgos del carácter surgen como mecanismos de defensa ante la ansiedad fundamental. Algunos buscan cercanía emocional con los demás, mostrando dependencia. Otros optan por la hostilidad, y hay quienes se aíslan, mostrando distanciamiento emocional. Estos comportamientos tienden a intensificarse ante situaciones de poder o dolor. Por tanto, observar cómo se comporta una persona en situaciones conflictivas puede ofrecerte claves valiosas sobre sus patrones emocionales más íntimos. Sin embargo, Jung subrayaba un punto esencial. Todos poseemos una sombra, pero no todos están dispuestos a reconocerla. Cuando alguien elude su sombra, tiende a proyectar esa oscuridad en quienes lo rodean. Por esta razón, una persona con un carácter maduro no se excusa constantemente, ni culpa a otros por sus fracasos, ni adopta una postura de víctima. Reconoce su propia oscuridad, la incorpora, trabaja en ella y desde esa comprensión actúa con responsabilidad. No busca la perfección, sino que se guía por la integridad. Es revelador observar la reacción de una persona una vez que ha conseguido lo que deseaba. Muchos pueden seducir, hacer promesas y mostrar interés hasta alcanzar su objetivo, pero luego desaparecen, cambian o se desentienden. Esta transición es el verdadero testimonio del carácter, ya que el deseo frecuentemente despierta una versión idealizada del ego, mientras que la satisfacción revela la realeza del alma. Si después de obtener lo que quería una persona se convierte en piedra, es porque nunca ha sido un terreno fértil para ti. Erich Fromm argumentaba que existen personas que se orientan hacia el tener y otras hacia el ser. Las primeras valoran su existencia por lo que poseen, controlan o manipulan. Las segundas se miden por su autenticidad, conciencia y conexión con lo humano. Lo más extraordinario es que, cuando ambas se enfrentan a la adversidad, la diferencia es palpable. Quien vive por el tener se desmorona. El que vive desde su esencia enfrenta la vida con dignidad. No olvidemos que Jung también se refería a los arquetipos, esas manifestaciones universales que residen en el inconsciente colectivo. El tirano, el mártir, el sabio, el huérfano. Cuando una persona adquiere poder, si no ha realizado un trabajo interno, activa sin darse cuenta el arquetipo del tirano y, al sufrir, puede caer en el del mártir o en el del huérfano desamparado. Analizar estos patrones arquetípicos puede ayudarte a comprender por qué alguien actúa de cierta manera y a discernir si su carácter está regido por la conciencia o por el caos. Un aspecto muy valioso de la teoría junguiana es que lo que proyectamos dice más de nosotros que de los demás. Si una persona con poder se burla de los más vulnerables, está revelando que su propia sombra teme a la vulnerabilidad. Si alguien que sufre culpa a todo el mundo, está exteriorizando la ira que no puede manejar.
Por eso, una manera de identificar el carácter es observar lo que esa persona proyecta constantemente, compasión o condena. Realicemos un ejercicio. Piensa en alguien que ha tenido poder sobre ti en algún momento, como un jefe, un docente o una pareja. ¿Cómo te trató cuando no podías ofrecerle nada? ¿Te valoró o te menospreció? ¿Te respetó o te utilizó? Esa respuesta tiene más peso que 1000 discursos. Ahora piensa en alguien que viste sufrir intensamente. ¿Qué aprendiste de esa persona en ese instante? ¿Se volvió más humana o más dura? Tus respuestas poseen una sabiduría que no debes pasar por alto. Ten en cuenta esto: el carácter no grita, se manifiesta a través de pequeños gestos, reacciones y decisiones, y solo aquellos que observan en profundidad pueden realmente apreciarlo. Estás aquí porque has decidido mirar de esta manera, y eso es un acto de poder interior, dado que ya no te dejarás engañar por las apariencias, sino que estás cultivando una perspectiva que no se deja deslumbrar por lo superficial. Cuando alguien ejerce poder para menospreciar a los demás, está mostrando su vacío emocional. Cuando alguien experimenta sufrimiento y decide castigar a quienes lo rodean, deja claro que su dolor no ha sido comprendido, sino que simplemente se ha acumulado. Estas son enseñanzas que te invitan a elegir con cuidado, a protegerte, a construir una existencia en la que el amor no confunda su propósito y donde la empatía no se utilice como una justificación para tolerar el abuso. Jung decía que el inconsciente funciona de manera autónoma, lo que implica que no podemos controlarlo a nuestro antojo, pero sí podemos escucharlo. Aquellos que han aprendido a coexistir con su inconsciente, a descifrar sus símbolos, a interpretar sus sueños y a integrar sus contradicciones, son las personas que mejor enfrentan la adversidad y el poder, porque no responden de manera automática, sino que actúan desde la conciencia. ¿Te gustaría conocer a alguien realmente? Observa su comportamiento cuando no puede recibir nada a cambio. ¿Es amable? ¿Continúa siendo humano? ¿O pierde el interés, la atención y la cortesía? Ese es su carácter, no su tono de voz, ni sus ideas, ni sus intenciones expresas. Su trato hacia los que son invisibles revela de manera más clara su alma. Reflexiona sobre ti mismo también. ¿Qué haces tú cuando recibes reconocimiento? Cuando te admiran, cuando te otorgan poder, te desconectas de tu esencia, te olvidas de los demás. O permaneces firme, alineado con tus valores. La observación de los otros comienza contigo. Si te conoces a fondo, tendrás una visión más clara de los demás. Una de las enseñanzas que Jung dejó clara es que la sombra no se desvanecerá, pero puede ser integrada, y esa integración te brinda mayor libertad de acción. Quien no integra su sombra se convierte en su esclavo y por lo tanto reacciona desde la compulsión ante el poder o el dolor. No es libre. Solo aquellos que han recorrido ese viaje interior logran mantener su carácter estable en cualquier circunstancia. Otra cita de Jung que puede cambiar tu perspectiva. La soledad no proviene de no tener compañía, sino de no poder comunicar lo que realmente es importante para uno. ¿Sabes por qué esta realidad es esencial? Porque frecuentemente el verdadero carácter de una persona se manifiesta en cómo reconoce o desestima tus emociones más profundas. Si una persona se burla de lo que te importa, no es alguien que debas conservar en tu vida. Pocas son las personas que tienen el valor de vivir de manera auténtica. Jung afirmaba que ser auténtico exige una lucha constante con uno mismo, y eso puede resultar doloroso. Sin embargo, es la única vía para forjar un carácter genuino.
Aquellos que no se han examinado a sí mismos suelen habitar en personajes y cuando les das poder, esa máscara se desmorona, revelando al niño herido, al ego descontrolado, al miedo oculto tras la arrogancia. En nuestra comunidad, no deseamos que te transformes en una persona fría o paranoica. Anhelamos que seas alguien sabio, que percibas más allá, que tomes decisiones desde tu alma y no desde una sensación de carencia. Esto implica aprender a discernir el carácter, identificar cuando alguien no está preparado para un vínculo acorde a lo que mereces. Hay momentos en la vida que son irreversibles, instantes donde observamos con claridad lo que antes era imperceptible y después de eso ya no podrás actuar de la misma forma. En este momento, estás cruzando esa línea porque has comprendido que el verdadero carácter no se revela en situaciones sencillas, sino en los momentos de cumbre donde se muestra control o en los abismos donde se sucumbe. Y a partir de ahora ya no puedes tener una mirada ingenua, puedes mirar con sinceridad. Quizá hasta hoy creíste que el amor lo podía todo, que el tiempo expondría lo valioso en las personas, que quien te hirió solo estaba confundido. Ahora eres consciente de que las señales siempre estuvieron presentes en la forma en que esa persona ejerció su poder, en su reacción cuando la vida exigió más de lo que podía ofrecer. No hay culpa por haber creído, solo aprendizaje, porque ahora puedes elegir desde la sabiduría. Retén esto en tu alma. Lo que alguien hace cuando no necesita nada de ti es la manifestación más pura de su carácter. Y lo que hace cuando su realidad se desmorona es el reflejo más sincero de su integridad. No te fijes únicamente en lo que prometen. Observa cómo viven los demás. Las promesas son solo palabras, mientras que las decisiones son verdaderas manifestaciones del carácter. Si en este momento sientes una mezcla de tristeza, claridad y empoderamiento, eso es totalmente válido, porque indica que estás despertando y dejando de ser prisionero de la ilusión. Estás reclamando el control sobre tu mundo emocional, afirmando, merezco conocer personas auténticas, merezco la verdadera presencia de los demás, merezco una vida en la que las apariencias no tomen decisiones por mí. Jung nos enseñó que no podemos cambiar lo que no somos capaces de observar. Al mirar desde esta nueva perspectiva de conciencia, ya estás realizando un cambio significativo, porque el simple hecho de observar con claridad transforma la calidad de tus vínculos, tus decisiones y tu relación contigo mismo. Este video no es solo una reflexión, es un renacer, un portal, una invitación a vivir de manera diferente, a rodearte de personas que utilizan su poder con humildad, que enfrentan el dolor sin herir a otros, que permanecen fieles a su esencia, incluso cuando nadie está mirando. Este es el nuevo estándar, esta es la nueva meta. No aceptes menos que eso, porque conformarte con menos es traicionar tu verdadero ser. No viniste aquí para traicionarte, sino para reconstruirte desde la verdad, desde el amor genuino, desde la fortaleza interior que no necesita alzar la voz, porque su presencia habla por sí misma. Este tipo de fortaleza no se hereda, se logra paso a paso con cada acto de conciencia. Así que ahora, antes de sumergirte en la historia que da vida a todo lo que has aprendido, te pedimos que si este video ha movido algo dentro de ti, dejes un comentario escribiendo: mi alma ya no se conforma con las apariencias, ahora elijo carácter. Esa será tu declaración de que estás listo, que has abierto los ojos y que tu vida emocional será guiada por una nueva brújula, la verdad del carácter. Porque solo cuando el conocimiento se manifiesta en acciones, se convierte en sabiduría,
Y la historia que escucharás a continuación no es simplemente un relato, es el reflejo en el que muchos se mirarán. Es la evidencia de que lo que acabas de asimilar no es solo teoría, sino la realidad palpable. Y ahí es donde la transformación se torna irreversible. Prepárate, porque lo que sigue es la porción favorita de nuestra comunidad. Una narrativa impactante, repleta de sentimiento, lágrimas y elecciones difíciles, donde podrás observar cómo las lecciones de Jung cobran vida. Y quizás en el camino descubras que esa historia también resuena contigo. Vamos a ello. Cuando Julián alcanzó la cima, no pensó en festejos. Se quedó en silencio, contemplando el horizonte desde la ventana de aquel piso 30, como si el mundo fuese un tablero de ajedrez y él acabara de mover la última pieza. Tenía 39 años, una empresa bajo su nombre, empleados que le temían más de lo que le admiraban y una cuenta bancaria que finalmente le otorgaba sensación de seguridad. Sin embargo, dentro de él había un vacío del tamaño de una infancia no abrazada. Nadie sabía lo que le había costado llegar allí. Nadie sabía que, a los 7 años, su padre le había gritado en medio del comedor: «Los débiles no valen nada», mientras él solo pedía ayuda con su tarea. A partir de ese momento, se juró a sí mismo que nunca dependería de nadie, que no mostraría temor y que haría lo que fuera necesario para que en el futuro nadie pudiera deshonrarlo de nuevo. Y lo logró, aunque esa victoria le dejó un sabor amargo, aunque el éxito no llenaba los oscuros rincones de su alma, porque como decía Jung, todo lo que reprimimos surge desde las sombras. Julián no había sanado, simplemente había triunfado. Fue un jueves, durante una reunión rutinaria, cuando un joven pasante interrumpió su presentación con una observación brillante. Julián sintió algo inesperado: incomodidad, celos, insignificancia. Era el director general, pero por un instante, el niño herido dentro de él volvió a oír la voz de su padre. «No eres suficiente». Y aunque esbozó una sonrisa cortés, lo despidió 2 días después, sin razón aparente. Sin embargo, el joven Tomás le dejó una carta, no de resentimiento, sino de gratitud. «Gracias por la oportunidad y por incluso las decepciones. Me revelaron quién soy y la persona que deseo ser. Alguien que no requiere eclipsar a los demás para brillar». Julián leyó esas palabras repetidamente, como si cada frase fuera un espejo donde debía confrontar su propia sombra. La vida le devolvió el golpe meses más tarde. Una inversión fallida, una demanda sorpresa, 2 clientes clave que se fueron, y de repente la cima se tornó inestable. Julián comenzó a perder el control. Los empleados empezaron a marcharse. El pánico se estableció como un inquilino permanente en su pecho. Fue en ese instante donde su carácter se reveló y lo que vio no le agradó. Respondió con ira y desdén. Se tornó más exigente, más cruel, más ausente. Una tarde estalló contra Sofía, su asistente más leal. La trató con una violencia emocional que luego ni él pudo justificar. Ella lo miró en silencio y con los ojos llenos de lágrimas le dijo: «No es el fracaso lo que te consume, es la persona en la que te transformas cuando las cosas no resultan como deseas». Esa noche, Julián se encerró en su departamento. Bebió, gritó y lloró, hasta que el espejo del baño le mostró un rostro que ya no reconocía. No era su padre, no era él, era la sombra que nunca había encarado. Y ahí, por primera vez, comprendió a Jung, decidió buscar ayuda. No fue fácil sentarse frente a un terapeuta y decir: «No sé quién soy sin el poder». Fue como despojarse de la piel, pero resultaba necesario.
Comenzó a recordar, a reconstruir, a redefinir lo que significaba ser hombre, ser fuerte, ser humano. Su terapeuta le habló de la sombra del niño interior. Daego le compartió una frase de Jung: uno no alcanza la iluminación al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Esa frase se convirtió en su mantra. No iba a evadir más su sombra, la iba a observar, escuchar e integrar. El cambio fue gradual, pero auténtico. Comenzó por pedir disculpas, no solo a Sofía, sino también a su hermana, a su exesposa y a sí mismo. Empezó a delegar, a confiar, a agradecer. Perdió más dinero, pero ganó tranquilidad. Un día, para su sorpresa, Tomás, el expasante, le envió un mensaje. Le contó que estaba iniciando un nuevo proyecto y que lo había inspirado más de lo que podía imaginar. Julián se quedó pensativo. No sabía si reír o llorar. ¿En qué te inspiré?, preguntó, y Tomás respondió: en lo que no quiero llegar a ser, pero también en lo que se puede alcanzar cuando alguien decide transformarse. Esa afirmación fue como un bálsamo. Por primera vez en muchísimo tiempo, Julián dejó de sentir vergüenza. Experimentó humanidad. Comenzó a ofrecer charlas no sobre negocios, sino sobre liderazgo auténtico. Hablaba de su caída, de su ego, de su sombra. Citaba a Jung, contaba su historia, y cada vez que alguien lo miraba con lágrimas en los ojos, sabía que todo había valido la pena, porque su sufrimiento ahora tenía un propósito. Ya no precisaba poder para sentirse valioso. Había logrado algo más grandioso: el dominio sobre sí mismo. Cuando llegó otra crisis, esta vez la abordó de una manera diferente, no desde el temor, sino desde la conciencia. Pidió ayuda, prestó atención, mantuvo la serenidad y avanzó. En un mundo que le enseñó que el carácter se definía por la dureza, Julián comprendió que el verdadero carácter radica en la templanza, que el poder no es para dominar, sino para servir, que el dolor no es una condena, sino una maestra. Y como decía Jung, el encuentro con uno mismo es el contacto con la sombra. Un día le pidió a Tomás que diera una conferencia con él. El joven aceptó, y cuando subieron al escenario, Julián supo que estaba ante alguien que nunca traicionaría su esencia, porque había poseído poder y había mostrado nobleza, porque había enfrentado el sufrimiento y había elegido crecer. Esa noche, Julián anotó en su diario una frase: el carácter no se enseña, se revela, y yo finalmente me atreví a verlo. Cerró el cuaderno y por primera vez en años durmió en paz. Al día siguiente, paseó por el parque sin apuros, saludó a los vendedores ambulantes, se detuvo a escuchar a un músico en la calle, y cuando una niña le sonrió desde un columpio, pensó: este es el poder que verdaderamente importa, el de vivir con el alma despierta, porque la vida siempre nos presenta desafíos. El poder nos atrae y la adversidad nos visita. Sin embargo, solo aquellos que se han mirado con sinceridad, quienes han explorado su sombra y regresado iluminados, pueden afirmar: ahora sé quién soy y no necesito que el mundo me lo confirme. Julián no era impecable, ocasionalmente caía, pero ya no se ocultaba, ya no se justificaba, se reconstruía con cada error, con cada silencio, con cada elección, porque comprendió lo que muchos nunca entenderán, que el carácter no es algo que se hereda, sino que se forja en la intimidad del alma. Y durante ese viaje halló algo más valioso que el éxito. Encontró su verdad, su libertad y una voz interior que ya no gritaba, sino que susurraba con firmeza. Lo lograste, no porque triunfaste, sino porque te transformaste.
La historia de Julián es, de hecho, la historia de muchos, porque todos en algún punto de nuestra vida hemos creado un personaje para protegernos del dolor. Ese personaje que Jung refería como la persona no es negativo en sí, pero se convierte en una prisión cuando olvidamos que solo es una máscara. Julián era el empresario exitoso, el líder indiscutible, el hombre de acero, hasta que su sombra, reprimida durante años, emergió con fuerza. Al hacerlo, reveló que el verdadero trabajo pendiente no era empresarial, sino emocional. Desde la perspectiva de Jung, Julián era un hombre cuya identidad había sido forjada en reacción a una herida primigenia, la humillación que experimentó en su infancia. Esa experiencia con su padre, que lo marcó profundamente, creó una narrativa inconsciente. Si no soy fuerte, no tengo valor. Esa creencia lo llevó a buscar poder, validación y reconocimiento, no como objetivos saludables, sino como mecanismos de defensa. Pero como sucede con todo en el inconsciente, lo que se reprime nunca desaparece, simplemente se mantiene oculto hasta que encuentra el momento adecuado para surgir. El incidente con Tomás actuó como un catalizador. John sostenía que proyectamos nuestras inseguridades en los demás, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Julián no despidió al joven debido a incompetencia, lo hizo porque su habilidad le recordaba al niño interno que todavía se sentía inadecuado. Es decir, fue su sombra la que tomó la decisión. Y cuando nuestras sombras toman las riendas, el resultado es sufrimiento, injusticia y desconexión emocional. Julián representa lo que Jung describía como un ego inflado, un estado donde creemos ser más fuertes de lo que realmente somos, rechazando nuestra vulnerabilidad y sobreestimando el control. Sin embargo, la vida, tanto sabia como implacable, se encarga de desmantelar esas ilusiones y cuando lo hace, lo llama crisis. En la psicología profunda, la crisis no es un castigo, sino una invitación al despertar. La caída de la empresa fue, no solo financiera, sino simbólica, representando el colapso del yo falso. Su encuentro con el terapeuta marca el inicio del proceso de individuación. En términos de Jung, la individuación es el viaje hacia la integración de la sombra y el descubrimiento del yo auténtico. Julián comenzó a transitar ese camino no por voluntad propia, sino porque no le quedó más remedio. Ya no podía soportar el dolor de permanecer en el mismo lugar. Pero al aceptar ese sufrimiento, inició su proceso de sanación, porque, como decía Jung, el oro se encuentra en la sombra. Cuando Julián pidió perdón, no solo estaba restaurando relaciones dañadas, sino también desmantelando una estructura interna de negación. El acto de pedir perdón no es solo un gesto social, es un proceso psicológico. Implica reconocer que el personaje no puede seguir al mando. Es abrirse a una identidad más frágil, pero también más auténtica, y eso demanda valentía. La carta de Tomás fue fundamental en su transformación, porque le reveló que incluso sus errores podían tener un significado. Viktor Frankl afirmaba que cuando no podemos transformar una situación, estamos llamados a transformarnos a nosotros mismos. Julián no podía cambiar lo que había acontecido, sin embargo, tenía la posibilidad de reinterpretarlo. Su peor instante se convirtió en el lanzamiento de su mejor versión, y fue en ese momento que empezó a comprender que el carácter se refleja no en los éxitos, sino en la capacidad de reinventarse. La llegada de Tomás años más tarde, ahora como colega en lugar de subordinado, es una poderosa metáfora.
Simboliza el restablecimiento del equilibrio, donde anteriormente existía jerarquía y ego, ahora hay respeto y un nivel horizontal. Esta evolución no es habitual, pero es factible y nos recuerda que al sanar atraemos relaciones más saludables, ya que dejamos de necesitar dominar para sentir nuestro valor. Desde un punto de vista terapéutico, Julián transitó de un control rígido a una fluidez emocional. Aprendió a sentir sin sentir vergüenza, a cometer errores sin buscar justificaciones, a ser sin la necesidad de impresionar. Este cambio no es irrelevante, es uno de los signos más evidentes de madurez emocional y se manifiesta solo cuando nos atrevemos a observar nuestras heridas, no como una fuente de vergüenza, sino como puertas a la conciencia. La reconciliación con su sombra fue el verdadero triunfo de su vida, porque ahora podía ejercer poder sin dañarse a sí mismo ni a otros. Era capaz de enfrentar la adversidad sin caer en el papel de víctima o tirano. En otras palabras, podía actuar desde su verdadero ser, en lugar de desde un ego herido. Esa es la gran promesa de Jung, que podemos integrar nuestras partes y al hacerlo, vivir desde una verdad más amplia, más libre y más compasiva. Este análisis nos dirige hacia una pregunta crucial. ¿Desde qué lugar estás actuando hoy? ¿Desde el personaje que construiste para sobrevivir o desde el ser que ha comenzado a despertarse? ¿Cómo reaccionas cuando tienes poder y qué haces cuando lo has perdido todo? Esas dos interrogantes, como aprendimos, definen tu carácter. No existen respuestas correctas, solo hay conciencia o inconsciencia. Te proponemos un ejercicio. Reflexiona sobre un momento en el que tu sombra tomó el control. Deja que Julián te motive, pero sobre todo, permite que tú mismo seas tu mayor inspiración, porque tú también puedes ser esa persona que, tras perderlo todo, finalmente se reconcilia consigo y comienza a vivir auténticamente. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué hay individuos que llegan a transformarse radicalmente cuando obtienen el control? ¿Qué se esconde detrás de esos cambios tan drásticos que exhiben crueldad, indiferencia o superioridad cuando previamente mostraban amabilidad? Es posible que siempre hayan sido así y simplemente no lo habíamos notado. Y cuando alguien pierde todo, su estabilidad, su pareja, su estatus, ¿por qué algunos se desmoronan y caen en el resentimiento, mientras que otros renacen como seres más profundos, más humanos y luminosos? ¿Qué los distingue? ¿Acaso no todos enfrentan el dolor, sino que algunos eligen habitarlo? John afirmaría que la respuesta radica en la conciencia y en lo que cada uno ha hecho con su sombra. Sin embargo, tú ya te has tomado el tiempo para conocer la tuya. ¿Has reflexionado sobre tus reacciones cuando las cosas no salen como esperabas? Cuando la vida no te aplaude, cuando nadie más está observando. Y aún más importante, ¿cómo empleas tu poder? ¿Qué actitud adoptas cuando tienes la última palabra? Cuando sabes que puedes ganar, imponer o decidir por otros, ¿actúas con justicia, con compasión, o te dejas llevar por viejas heridas que aún buscan venganza? No hay respuestas correctas o incorrectas, solo respuestas auténticas. Y si hay algo que Jung nos enseñó, es que no podemos transformar aquello que no estamos dispuestos a reconocer. Por eso, te animo a mirar, a observarte y a cuestionarte con amor, pero sin engaños, porque nadie evoluciona desde la comodidad de sus justificaciones. ¿Qué harías de forma distinta si entendieras que el carácter es lo que determina la calidad de tus relaciones, de tus decisiones y de toda tu vida?
Y si te dijera que no necesitas alcanzar la perfección, solo necesitas ser honesto contigo mismo, ¿estarías listo para iniciar ese viaje de regreso hacia tu esencia? Deja que Julián te motive, pero lo más importante es que tú mismo te inspires, porque también puedes llegar a ser esa persona que tras perderlo todo, finalmente se reconcilia consigo mismo y desde ese lugar empieza a vivir auténticamente. ¿Alguna vez has reflexionado sobre por qué hay personas que experimentan un cambio radical al obtener el control? ¿Qué hay detrás de esas metamorfosis tan extremas que desnudan la crueldad, la indiferencia o la sensación de superioridad cuando antes mostraban bondad? ¿Acaso siempre fueron así y simplemente no lo habíamos notado? Y cuando alguien se queda sin nada, ya sea su estabilidad, su pareja o su estatus, ¿por qué algunos se desploman y se hunden en el rencor, mientras que otros renacen como seres más profundos, más humanos, más radiantes? ¿Qué los distingue? Es posible que no todos enfrenten el dolor, sino que algunos deciden quedarse atrapados en él. John diría que la clave está en la conciencia, en cómo cada persona lidia con su propia sombra. Pero ¿te has tomado el tiempo para conocer la tuya? ¿Te has detenido a observar tus reacciones en momentos difíciles, cuando la vida no te aplaude, cuando nadie más está observando? Y, sobre todo, ¿cómo ejercitas tu poder? ¿Cómo actúas cuando tienes la última palabra? Cuando sabes que puedes triunfar, que tienes el poder de decidir por otros. ¿Actúas con justicia, eres compasivo o te dejas llevar por viejas heridas que aún claman venganza? No existen respuestas correctas o incorrectas, solo respuestas sinceras. Y una cosa que Jung dejó muy clara es que no podemos transformar lo que no estamos dispuestos a reconocer. Por lo tanto, hoy te invito a mirar, a observarte y a cuestionarte con amor, pero sin engaños, porque nadie evoluciona desde la comodidad de sus justificaciones. ¿Qué cambiaría si supieras que tu carácter es el que define la calidad de tus relaciones, de tus decisiones, de tu vida en su totalidad? Y si te dijera que no es necesario ser perfecto, simplemente es necesario ser honesto contigo mismo. ¿Te atreverías a comenzar ese viaje de regreso a tu esencia? Hoy has absorbido conceptos profundos, presenciado una historia auténtica y reveladora, y ahora te enfrentas a una decisión. ¿Continuarás actuando según el guión que el mundo te ha impuesto, o empezarás a narrar tu propia historia desde la verdad de tu ser? Tal vez la pregunta más crucial sea: ¿qué clase de persona deseas ser cuando poseas poder? ¿Y qué tipo de alma anhelas cultivar cuando el sufrimiento llame a tu puerta? Porque esas dos circunstancias llegarán, y la forma en que las enfrentes definirá tu verdadera esencia. No se trata de impresionar al mundo, sino de alcanzar la paz contigo mismo en momentos de soledad. El auténtico carácter no busca la admiración, aspira a ser coherente, a vivir en serenidad, y eso se percibe, eso transforma. Si este contenido ha resonado en tu interior, si alguna de estas preguntas ha vibrado como un eco en lo más profundo de ti, te animo a dejar en los comentarios la frase: hoy elijo actuar desde la verdad, no desde la apariencia. Escríbela si estás listo para vivir con un carácter genuino. Si estás preparado para enfrentar tus sombras, observar a los demás con sabiduría y seleccionar relaciones donde el poder no corrompa y el dolor no destruya. Te agradezco por acompañarnos, gracias por permitirte sentir, reflexionar y transformarte. Y recuerda siempre lo que haces cuando piensas que nadie te observa y cómo tratas a los demás cuando todo se desmorona. Eso es lo que realmente eres.
Eso es lo que deja huella. En este canal de reflexión psicológica estamos aquí para ayudarte a dejar la mejor huella posible, una vida vivida con alma, conciencia y verdadero carácter. Hasta el próximo video. Y nunca olvides, el cambio no comienza cuando comprendes algo, inicia cuando decides actuar basado en lo que ahora sabes.